Hola, buenas. Nada, sirva esta modo de introducción. Decir que el vídeo, pues como que tiene varios cortes, hubo un momento que hubo un error y no grabamos una cosa en vídeo, pero sí en audio. Entonces os pondré una estampilla de tiempo por si... Porque lo he puesto al final del vídeo, ¿vale? El audio que como que continúa, que es como un apéndice, digamos. Y me he puesto yo un vídeo de yo leyendo porque tiene sentido, ¿no? Creo que estamos hablando de todo el rato de la lectura, pues... No sé, me he puesto un vídeo yo aquí leyendo a ruso. Eso, entonces os pondré la estampilla de tiempo por si os lo que sea, os está encantando lo que se está diciendo, que podáis ir directamente y así no os tenéis que cortar. Y si no, pues simplemente seguís viendo el vídeo, luego dejáis de fondo el apéndice, digamos, el trozo final, que son 20 y pico minutos, que creo que vale mucho la pena porque es súper interesante lo que ahí se dice. Espero que, nada, disfrutad de la entrevista. Nos vemos. Vale, espero que no lo tiren los gatos. Vale, perfecto. Además es como lo típico de esa gente que se hace una foto con la paella y la paella Sí, pues me he movido así cayendo. Vale. Pues estamos aquí. No sé, más. A ver. Vale. Creo que yo nunca salgo fumando en ningún sitio, o sea que esto no, hostia, esto es primicia, ¿eh? Prácticamente. Vale, esto es meme de fumo. Vale. Pues vamos a darle. ¿Te parece guay? Sí. Vale. Vale, buenas, hola a todo el mundo. Estamos aquí, bueno, estamos con Luna Miguel, que esto es una especie como de entrevista por el libro que haga salir de, bueno, que es de Leer Mata. Y esta es la Virgen María. Para que aquí, bueno, para que no la conozcáis, pues es poeta, pensadora, erudita, escritora, un poco de todo. Si quieres, ¿qué te gustaría como reivindicar de tu figura, si te apetece o si no? Sí, una mujer que lee mucho. Vale, perfecto. Esto va a tono con el libro, o sea, que perfecto. Y estamos aquí, pues va a ser un poco como genérico y a la vez con el tema de Leer Mata, que claro, no lo podéis haber leído aún, pero es un libro que básicamente reflexiona sobre el acto de leer, así genéricamente, desde un nivel personal a un nivel más colectivo y demás. Entonces a mí me gustaría empezar preguntándote por un tema que yo creo que es muy interesante, que es, así como de introducción, que tengo la sensación, y creo que es así, que sobre todo por parte de la sociedad, digamos, en general, y especialmente creo que la gente que no lee, hay esta como opinión popular como que leer es algo bueno, per se, ¿no? Como que si alguien tiene un libro en la mano, ya eso mola, ¿no? Como esta visión salvífica, un poco como lo del libro del Infierno del Junco, ¿no? Que es como el libro como salvación, como ese demás, y creo que el libro pone en duda, un poco, cuestiona esta visión como un poco como maniquea. Sí, yo creo que la cuestiona en parte también porque también se vende mucho esta idea como de lectura en solitario, ¿no? De que todos los que leemos, todos los que estamos todo el día metidos en nuestras casas leyendo y acumulando polvo con todos estos objetos, ¿no? Con páginas, somos personas excepcionales, somos más listos que el resto de la gente, somos increíbles, pero en realidad también somos seres muy solitarios, somos seres muy con muchos problemas mentales, ¿no? La salud mental juega mucho también, ¿no? en el tema de la lectura. Y esto es un poco la imagen que yo quería derribar un poco, ¿no? Que un lector sin conversación con otros lectores o con otras personas sobre los mundos imaginarios y tal que consumimos no es nada, ¿no? Y esto, al final, para mí esa es la tesis un poco de Leer Mata, incluso de mi trabajo como divulgadora o como editora o como escritora. Sin comunidad no somos nadie, ¿no? Y sin comunidad de lectores, si no tenemos a alguien con quien hablar de nuestras lecturas, es como si todo eso que hubiésemos mascado y consumido y pensado y leído no sirviera para nada. O sea, para mí, al final, Leer Mata, el título es una provocación, sí, total. Pero al mismo tiempo es una invitación a pensar la lectura en común. Pues perfecto, sí, estoy totalmente de acuerdo con el tema de compartir sobre todo la lectura. Sí, tanto. O sea, porque claro, es que un libro no compartir es un libro no leído en realidad, ¿no? Bueno, aquí, coño, el canal cumple esta función para mí, que es el de compartir con gente la lectura, porque mi pobre madre ya está harta de escucharme hablar de los libros. Entonces, te quería comentar que esto es un tema que me parece absurdo que haya debate con esto, pero hay un montón de debate, nada de subrayar los puñeteros libros, ¿no? A mí creo que me escribe un montón de gente, hola, Leo, ¿qué haces subrayando el libro con boli? ¿No? O Leo, ¿qué haces? Porque yo los libros los destrozo, o sea, yo los libros los tengo, los doblo, hago dibujos, los tacho, los marco, los llevo en la mochila, o sea, los libros acaban hechos polvo.
Pero si te quiero comentar algo, hay una nota a pie de página donde criticas a Roberto Calasso y soy súper fan, porque el libro no está mal, de cómo ordenar una biblioteca, pero si quisieras comentar un poco esto Sí. de subrayar y demás. Sí, yo creo que es como una de las grandes polémicas entre lectores, ¿no? Por ejemplo, yo esto no lo sabía, me lo contó Ernesto, ¿no? Que este erudito y youtuber, ¿no? José María Bellido Morillas, Sí, hombre, él está muy en contra de subrayar los libros, ¿no? Por ejemplo. Y me pasa, ¿no? Que cada vez que subo también lo mismo, un subrayado a una foto de un subrayado, hay gente que dice, pero ¿cómo puedes hacer eso? Y encima con bolígrafo o rotulador. Sí, eso ya, bueno. Sí. Yo reivindico en el libro el subrayar de todas las maneras posibles y destrozar los libros de todas las maneras posibles. En parte también es una reivindicación un poco pija si lo tenemos, claro. Lo pensamos, porque eso significa que el libro es tuyo, que es de tu propiedad. Entonces realmente es una cosa como muy de macho, ¿no? Marcar mi territorio, es mear en el puto libro. Sí. Entonces es como, estoy aquí marcando mi territorio, pero también estoy depositando una serie de ideas en el libro y conversando con el libro. Sí. A mí me parece que puede ser una falta de respeto para el objeto, pero es una conversación con el autor que escribió ese libro, con la autora que escribió ese libro, ¿no? Y yo siempre digo que sí, que no, que hay que dejar, del mismo modo que el libro deja una marca en nosotros dejamos una marca en el libro, ¿no? Y una de las cosas más hermosas ahora, por ejemplo, ¿no? Que estamos viendo qué hacer con la biblioteca de mi madre y demás, una de las cosas más bonitas para mí de pensar, al pensar en su biblioteca, es ver pues que dejaba flores entre los libros, que escribía cosas. Tengo ahí, por ejemplo, en mi biblioteca un libro suyo de Michel Houellebecq, donde hay como una marca que dice leído en un día lluvioso, ¿no? Entonces, claro. cuando llueve yo pienso en ese libro, ¿no? Claro, y pienso en mi madre, y pienso en la comunicación que hay entre el autor, esa obra concreta, ese ejemplar concreto de esa obra, mi madre y yo, ¿no? Y de repente el libro se convierte en algo más, ¿no? Se convierte, pues, como decía, ¿no? En parte de tu familia y de tus sentimientos. Entonces yo estoy de acuerdo con que se subraye, con que se destroce y con que se haga todo lo que se tenga que hacer con el libro, ¿no? Porque al fin y al cabo para nosotros son objetos importantes, pero tampoco son tan importantes, ¿no? Falta. Y entonces, esto conecta precisamente que hay otra nota a pie de página donde, bueno, es un momento muy bonito que dices como que te puedes enamorar de alguien por cómo lee, pero sobre todo por cómo subraya, ¿no? Sí. Y sacas a Las cumbres borrascosas de Emily Bronte. Y esto creo que es una cosa muy bonita que hacer. A mí me gusta ver que ha subrayado si dejo un libro, que me subrayen el libro para ver. Y las marcas que depositas en un libro de poesía. Por ejemplo, yo mi libro de Baudelaire, el de Las flores del mal, lo tengo todo subrayado de otra persona y me hace como mucha ilusión cuando ves eso. Y es eso, que es un tema de comunidad, incluso también el tema de poder subrayar los libros con otra persona y tener un diálogo para ver. Incluso con uno mismo. Yo ahora estoy releyendo libros que me leí hace un año y medio y dije, ¿qué hago subrayando esto? Claro. ¿Por qué no subrayé esto? ¿Qué me pasaba aquí? Que esta frase la tengo ultra tachada. Sí. No, esto a mí me gusta mucho. De hecho, creo que uno de los libros que más me gusta revisitar es una antología que sacaron en Alianza de 99 poemas de José Ángel Valente. Y de repente, claro, yo lo leí por primera vez a los 13, 14 años y es como, ostras, voy comunicándome con esa luna del pasado y también es como qué marcas le dejas a tu yo lector del futuro, ¿no? Esto me interesó, pero ¿por qué? ¿Y por qué ahora no me interesa? ¿Y por qué ahora ese verso de amor me parece cursi? ¿Y por qué no? ¿Y por qué de repente he perdido esta candidez yo a la hora de pensar en el amor o en la vida, ¿no? Y de repente te encuentras contigo misma de hace unos cuantos años, ¿no? Y puedes conversar con ese fantasma, ¿no? que ha quedado ahí. Otra cosa que me gusta también de los libros subrayados es cuando me prestan un libro, eso, ¿no? No solo cuando presto yo los míos y me los devuelven más o menos hechos polvo, ¿no? Por ejemplo, me hacía gracia el otro día, una de mis mejores amigas, Laura Rosal, me devolvió una serie de libros que le había ido dejando yo y olían a tabaco, porque ella, claro, ella fuma en casa, ¿no? Y entonces había uno especialmente que olía bastante a tabaco, ¿no? Y yo me la imaginaba a ella leyendo mientras fumaba y me parecía una imagen hermosa también, ¿no? De cómo se había usado mi libro, ¿no? Y yo pensaba, ¿cuánto tiempo durará este olor aquí, ¿no? Y luego también el poder aprender también de los subrayados de los otros. Muchos libros de filosofía que yo he leído me los prestaba hace muchos años mi amigo Eudal.
el autor de No seas tú mismo, Eudald Espluga, y él me prestaba libros que para mí eran muy difíciles de entender muchas veces, pero a través de sus subrayados yo sentía que ahí estaba una idea muy importante, y entonces yo podía aproximarme a ese texto porque alguien lo había subrayado, ¿no? Es una cosa que me gusta mucho de Kindle, por ejemplo, que te dice cuánta gente, que de repente te salen subrayados que ha hecho mucha gente, ¿no? en ese libro, ¿no? Que de repente pierde un poco la intimidad de la lectura, pero al mismo tiempo vuelve a esa lectura compartida, ¿no? Y eso me hace gracia porque muchas veces los mayores subrayados son frases tontísimas. Y entonces es como, mierda, no voy a subrayar esto para no seguir incidiendo en que la gente piense que esta es la frase más importante de este puto libro, ¿no? También es un ejercicio que yo nunca he hecho conmigo misma, pero si de repente, no sé, me gustaría algún día comprar algún libro mío en Kindle y ver qué ha subrayado la gente. Claro, hostia, pero también me da miedo pensar que nadie haya subrayado. Exacto. Nada. O que todo el mundo haya subrayado una cosa que para ti es una mierda, por decir algo, ¿no? Sí. Entonces, pues si te parece, hablamos un poco de cosas del libro y luego saltamos otra vez. Me gusta mucho, creo que es la página 25 o algo así, que hay una frase que la tengo subrayada precisamente, que dice así: tiene el libro entre las manos, hace malabares con su peso, si el Don Juan vive, vivirá, si el Don Juan se arroja, ella caerá con él. Entonces te quería preguntar por esta especie de... o sea, especialmente dos cosas que creo que se van de relevancia. Primero, cómo funciona un poco este juego como de la ruleta rusa, un poco, que esto es una pregunta que tengo más tarde, pero ya te la tiro. Cuando esta reivindicación de no soy yo tanto, que esto es más como de la muerte del autor, no que yo completo la obra, sino que la obra me está llevando a mí. Yo pierdo la autonomía, disparo a la ruleta y que el destino decida pues si me tiro o no me tiro por el mar, en este caso, para el libro del mar, el mar. Y creo que es muy interesante porque se pone en juego la dimensión material, o sea, la dimensión física del libro, ¿no? Que no es algo como que está en el mundo de las ideas ahí perdido a la nada, sino que... se transforma. Bueno, que esto es una de las que es el libro, el tema de la somatización, del impacto literalmente físico que tienen los libros sobre nosotros. Sí, no, claro, es que aquí vuelvo otra vez como al tema como de la salud mental, de la lectura en común. Yo, por ejemplo, durante mucho tiempo también he leído sola, ¿no? Sobre todo cuando eres adolescente y a lo mejor no tienes una comunidad a tu alrededor con la que poder compartir esas ideas. Yo recuerdo que cuando empecé a leer, yo quería ser todo lo que pasaba en los libros y quería hacer todo lo que ocurría en los libros y me veía identificada en todo, ¿no? De hecho, mi primera novela, El funeral de Lolita, viene un poco también de esa idea, ¿no? De que cuando de repente eres adolescente y ves qué destino tienen las personas como tú en los libros, normalmente es un mal destino. O sea, todas las chicas, claro, o sea, todas las chicas de 14 años que hay en la literatura son mujeres violadas, mujeres, no sé por qué tengo tinta en las manos, bueno, mujeres violadas, mujeres a las que han jodido la vida, mujeres a las que han engañado, mujeres que mueren muy pronto, ¿no? Entonces de repente tú tienes la edad de esos personajes a los que además tienes acceso, porque claro, ahora pues sí que hablamos mucho de feminismo, pero cuando yo tenía 15 años esa palabra para mí no existía prácticamente, ¿no? Entonces de repente te das cuenta, ¿no? de que aquellos personajes en los que Vale. Ahora sí. Hola gente, se ha cancelado el vídeo, esto parece un bucle, porque bueno, puta un gato, el móvil se ha cancelado, esto es un desastre, ¿vale? Entonces, emprendemos la entrevista aquí, vamos a poner todo ese rato que hay audio. Hemos ido por otra cerveza que no nos patrocina que nada. No nos patrocinan, que paguen, porque vale una pasta. Y va a estar como apéndice, ¿vale? El audio que se ha quedado, que creo que está muy guapo, o sea, está muy guapo, o sea, escuchadlo, ¿vale? Nos hemos metido con Borges. Sí, o sea, que preparaos. O sea, Borges ha sido su fantasma el que ha borrado esa parte del vídeo en la que estábamos cagándonos en él. ¿Sí? Bueno, lo hemos traducido, nos hemos saltado lo que hemos querido. Entonces, la cosa es, hay un tema que creo que es muy interesante que comentas, que es... no sé exactamente cómo aparece, pero como que es algo que me sentí muy como relateado, por eso no sé cómo decir,
que es básicamente... Y estamos bebiendo. Sí, sí, que sé que quede claro. La relación con, bueno, el miedo a leer algo. O la relación con una lectura. A mí me pasa, por ejemplo, ¿no? A mí, yo siempre tengo terror a leer algo que me haga como cambiar de idea o de paradigma o demás. Espera para que esté grabando porque ya estoy paranoiado. Ahí está grabando, perfecto. Pues es esto, como que algo como que derrumbe completamente mi cosmovisión, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Esto tiene relación con lo que hemos venido hablando todo el rato, ¿no? Hay lecturas que de repente te hacen cambiar de idea, ¿no? Te hacen darte cuenta de que tu idea no estaba lo suficientemente afinada, o de que no tenías idea de lo que estabas... Exacto, ¿no? De repente a mí me ha pasado con el tema del deseo, ¿no? Es decir, yo he estado muchos años leyendo sobre estos temas y de repente hay una lectura que te cambia todo lo que tú pensabas sobre ese mismo tema, ¿no? Por eso, por ejemplo, yo tenía miedo de leer Madame Bovary, porque es una novela sobre infidelidades y demás, y por eso yo creo que tampoco he leído todavía Ana Karenina, que lo tengo ahí guardadito. Lo tengo ahí guardado. Claro, es que lo tengo ahí porque sé que hay muchas cosas que para mí son ideas fijas que de repente se van a mover de sitio. Y esto es un miedo, pero también yo creo que hay que enfrentarse a ello. Sí, claro. Y esto también tiene que ver con la lectura, supongo que política de las cosas, ¿no? Es decir, total. de repente darte cuenta de que eso, ¿no? De que tus ideas... Bueno, se derrumban. Se derrumban o pueden modificarse, pero yo creo que un buen lector, o bueno, no sé qué es un buen lector, sí, pero claro, un lector despierto debería estar dispuesto a que las lecturas le cambien, ¿no? Esto lo hablo mucho con Ernesto también, ¿no? De repente lees algo y dices, ostras, ¿cómo he podido yo estar opinando sobre esta cosa sin haber leído esto antes, ¿no? Correcto. Pero pasa también con la gente, ¿no? ¿Cómo puede ser que yo haya opinado sobre ciertas cosas sin haber contado con la opinión de no sé quién, ¿no? Yo como periodista, por ejemplo... Espera, es que mi gato... No va a tirar la cámara. Como periodista, pues cuando entrevistas a gente, en parte lo haces no solo para conocer a esa persona, sino también para... Muchas veces te cambia también las ideas que tienes sobre algo, ¿no? Y claro, esto de repente te das cuenta de que es un miedo a la interacción, un miedo a conocer el mundo. ¿Y por qué debería darme miedo conocer el mundo? Si cuanto mejor lo conozca, mejor sabré yo vivir en él, ¿no? No sé. Sí. No. Claro, es la tesis clásica francesa, ¿no? De yo comprendo, yo perdono, ¿no? Sí, conocerlo todo para perdonarlo todo. Para perdonarlo todo, que me parecía algo súper bello, pero a la vez, claro, te la juegas, ¿no? Pero es lo bonito, yo siento cierta atracción, no hay ninguna lectura que rechace, pero siempre hay el ese easy, el tal... Sí, incluso, por ejemplo, cuando yo estaba escribiendo este libro, una de mis obsesiones era que todas las bibliografías que hay sobre leer son masculinas. ¿En serio? Prácticamente, o sea, todo lo que está, o sea, todos los libros sobre la lectura que he leído se basan en Walter Benjamin, en Jorge Luis Borges, en Vladimir Nabokov y etcétera, ¿no? Vaya tres además, claro. Entonces, de repente mi obsesión, y esto me di cuenta leyendo el Ulises de James Joyce, cuya bibliografía secundaria era toda esto lo pones en el libro, esto lo hablas en el libro precisamente, claro. En plan, es que no hay mujeres que hayan hablado y hayan estudiado y hayan reflexionado sobre el acto de leer, y de repente abrí prácticamente todo, o sea, yo estaba leyendo el Ulises en el sofá que tengo aquí, y en pijama, y lo dejé sobre la mesa y dije, a ver qué han opinado todas las mujeres que tengo yo en mi casa sobre James Joyce. Y todas tenían algo escrito, pero en los ensayos, en los papers, en las cosas que se han escrito sobre James Joyce, nunca aparecen. Incluso teniendo obras como Hélène Cixous, que tiene una obra entera sobre James Joyce, ¿no? Claro. Y sobre el discurso de Molly Bloom y todo esto. Entonces, de repente, como que también te planteas eso, ¿no? ¿Qué ideas sobre la lectura me he hecho yo a través de cómo leen los hombres? Y de repente, ¿qué tengo que hacer yo para... y qué miedo también tener que hacer ese ejercicio de tener que revisitar toda tu biblioteca. Hostia, claro. Y lo que no tienes, además, lo que sospechas que podrías tener, lo que sospechas que podría estar ahí para ampliar esa lectura, ¿no? Ya no es solo conocerlo todo para poder perdonarlo todo, sino conocerlo todo también para saber qué no quieres ser o qué quieres ser, o qué es lo que piensa el otro, ¿no? O sea, conocerlo todo para perdonarlo todo también podría considerarse algo egoísta,
Sí, total. Que es conocerlo todo para tú saberlo todo, pero también es conocerlo todo para poder ampliar ese conocimiento a los demás, ¿no? Total. Entonces, mi obsesión con el Ulises de James Joyce era leer a todas las mujeres que yo pudiera, hasta que descubrí, pues está en el libro, ¿no? Este análisis, ¿no? Que todas las opiniones de Alejandra Pizarnik al respecto, todas las opiniones de Silvia Plath al respecto, que era una de las... O sea, ella rechazó al final hacer su tesis sobre Joyce y de hecho sobre Dostoyevsky, pero, coño, es una de las mujeres más leídas, yo creo, del siglo XX, Sí. pero la leemos, y esto lo hemos hablado antes últimamente, ¿no? La leemos como poeta fundamentalmente, no como pensadora de la literatura. Entonces, ¿por qué consideramos a todos los escritores son grandes pensadores de la literatura cuando hay muchas mujeres que pensaron sobre ello, pero en sus diarios, en tal? Lo que pasa es que, ¿qué pasa cuando leemos sus diarios? Que nos fijamos en qué hicieron, en cuándo abortaron, en cuándo se casaron, en cuándo no sé cuántos, pero no en qué leyeron. Entonces, a mí una de las obsesiones con leer mata también era hacer ese giro, ¿no? De hemos matado la lectura, no solo la literatura de las mujeres, hemos matado su lectura. Su propia dimensión, la dimensión más allá de si se suicidaron o no. O sea, o la dimensión como individuo pensante, más allá de como algo que sufre y ya está, que hay que reivindicarlo, evidentemente, por supuesto. Pero, sí, totalmente. Como una reivindicación de también, pues claro, toda ese enfoque de si la obra se completa entre el lector y la obra, el cómo se lee una obra. Y, por ejemplo, este tema, como cómo se lee una obra, eso es lo que siempre le doy muchas vueltas, de cómo me acerco yo a un texto, ¿no? Ostras, ¿le perdono esto al autor o no se lo perdono? Porque esto es un tema que yo tengo siempre. Aparte, yo leo filosofía, y filosofía tú lees cualquier autor hasta hace 20 años y ahí está lleno de barbaridades. O sea, Aristóteles, Platón, no para, es una tras otra, ¿no? Entonces, llega a puntos que después a este tío ya no se lo perdono porque no me da la gana de tal, ¿no? Sí, esto a mí me obsesiona. Antes estábamos comentando los tatuajes y yo llevo tatuados a muchos maltratadores. O sea, mi cuerpo está lleno de maltratadores, por así decirlo. De marcas de maltratadores, ¿no? Tengo aquí a Ted Hughes, que era el maltratador de Silvia Plath, y tengo en el pecho a Bukowski, que era un señor más misógino imposible y que sale incluso el vídeo ese, ¿no? Famoso en el que sale pegándole una patada a su prometida, ¿no? En mitad de una entrevista, como si yo era Tezurro aquí, ¿no? En plan, la maltratadora, ¿no? De niños de la generación Z, ¿no? En plan, gameplays, ¿no? Es Luna de una maltratadora de filósofos de la generación Z. Bueno, en fin, da igual. La cosa es que esta cosa del perdón y demás es como lectora, yo no sé si es tanto el perdón como quiero también conocer cómo piensa el enemigo, cómo piensa el rival, cómo piensa el antagonista de mi historia como feminista, ¿no? Entonces, me duele tener un verso de Bukowski en el pecho, no. Me recuerda también quién soy, porque yo empecé a leer gracias a Bukowski, ¿no? Pero al mismo tiempo me causa esa contrariedad, ¿no? De decir, llevo al enemigo dentro, ¿no? Claro. Pero es que leer es también leer al enemigo, y volvemos a esta cosa, ¿no? De tener miedo a leer algo, ¿no? Yo creo que hay que leer al enemigo para conocer el mundo, ¿no? Ni siquiera para perdonarlo, ¿sabes? No, para atacarlo mejor. Para atacarlo mejor. ¿Qué cojones? E incluso, joder, para quedarnos con sus ideas y poder robárselas. ¿Por qué no? Esto es brutal, por suerte yo este año tengo unos profesores increíbles de filosofía del siglo XIX que imparten filosofía de género también, y es una maravilla. Y claro, estamos cogiendo literalmente a Hegel, Nietzsche y Kierkegaard, que son, tres misógenos, pero de pe a pa, y te das cuenta de cómo desde su propia filosofía, endógenamente, se les puede dar la vuelta, pero con sus propias ideas, ¿no? Y esto es algo que mola mucho, y yo creo, desde el propio Caron, que creo que la teoría filosofía feminista y demás, coge a Rousseau, coge a Aristóteles, que son peña, que tiene opiniones muy fuertes y muy misóginas, y desde dentro, o sea, que no hace falta ni siquiera que se les lee, y se los aísla de su... O sea, como se les puede sacar de su propio contexto con sus propias ideas, ¿no? Claro, sí. A mí, por ejemplo, para pensar en el amor, Diario de un seductor me parece infalible. O sea, quiero decir, para pensar en la manera en la que yo no quiero amar. Claro. O sea, pero lo mismo que como negación brutal. Pero para saber también, para llegar yo a esa conclusión, tengo que leer ese libro. Claro. Tengo que vivir la experiencia de esa lectura, no sé. Perfecto.
Entonces, sí, aquí tienes. Hemos hablado ya de las Batanias. Vale, hay un momento brutal, que esto me apetecía mucho comentarlo, que no sé, yo espero que, bueno, a la gente que está viendo esto, como lectoras y lectores que sois, a mí es lo que más me gusta de la lectura, que hay un momento donde... Yo lo que interpreté de esa manera, quizás tú no era tu voluntad después ahora sí, pero bueno, yo lo llevo para allá, que es un momento donde incluso citas a Blancot, ¿no? O Blanchot, que no, es que, perdón, soy un desastre pronunciando. Es que los franceses describe son difíciles. un momento como el todavía no del pensamiento, que me parece un concepto espectacular. O sea, de ahí se deja, me cago, es esto. Sí. Que es, a mí me pasó precisamente leyendo Leer Mata, porque, bueno, yo este libro me lo leí de una sentada, en un momento bastante neurótico por mi parte, y me jodió el día, literal. O sea, y el día siguiente, entonces la cosa es cuando uno está leyendo, ¿no? Que hay momentos estelares de la lectura que entras en una cadencia con el propio texto, que tú notas una ascensión brutal, y estás notando cómo viene ese momento, como lo que se lleva germinando, que esa palabra aparece, y aparece ese momento que es el todavía no del pensamiento, que tú sabes que eso está ahí, lo pero tienes y está naciendo, y creo que es uno de los momentos más bellos y espectaculares de la lectura. Sí. Y bueno. Sí, bueno, realmente para mí Leer Mata es eso. En general es como, y el final del libro también es eso, ¿no? Es como ella dice todo el rato que tiene una idea en la punta de la lengua, que no le sale, que está ahí, ¿no? Pero me parecía bonito también poder expresar ese momento el momento de la creación, de que no hace falta que tengamos la idea del todo clara para saber que estamos creando o que estamos generando algo, ¿no? Lo mismo mi papel como escritora, en este caso, o como pensadora de la lectura, no era dar una idea fija de lo que es la lectura somática, sino dejar una semilla, ¿no? Porque eso, ¿no? Precisamente porque creo en la lectura en común y porque creo que quien agarre ese libro y lo lea reflexionará sobre sus propios métodos de lectura, ¿no? Entonces, esto a mí de Blanchot me gusta mucho. De hecho, él habla mucho también, ¿no? del suicidio, porque es una idea que hay de fondo, ¿no? También la lectora que en parte, si no se ha suicidado, este personaje es en parte también porque sabe que tiene todavía muchas cosas que leer, ¿no? Y entonces está apegada a la vida porque sabe que todavía tiene mucho que leer y mucho por amar, ¿no? Y eso todavía no del pensamiento a mí me obsesiona porque para mí es la definición del acto de la creación. Y yo que me relaciono con muchos escritores y muchas escritoras y que vivo esos procesos íntimamente, claro. ¿No? Todos mis amigos me cuentan lo que están escribiendo, lo que quieren escribir, lo que no llegan a escribir, ¿no? Eso me parece hermoso y eso también Monique Wittig lo llama el trabajo, la obra, ¿no? La obra literaria, ¿no? La obra en el sentido de la obra de picar piedra, ¿no? Y los obreros de la literatura, ¿no? Estamos siempre con ese edificio a medias, ¿no? Y luego también está esa otra imagen que está justo al principio de la madre, ¿no? Del libro El mar, la protagonista del ensayo se lo regala a su madre y su madre parece que nunca lo ha leído, ¿no? Su madre ya murió y esa idea de cuántas lecturas a medias dejamos al morir, ¿no? Cuántas ideas a medias, ¿no? Total. Ideas que para nosotros son muy claras y que existen, pero que cuando de repente no estamos, mueren con esa persona, ¿no? Bueno, no sé, todo esto me obsesiona porque es también como muy rollo muy místico, y la atención en Simone Weil y todas estas cosas, pero me gusta mucho porque también, bueno, porque se puede llevar al terreno de la lectura en común, ¿no? El libro famoso de Virginia Woolf sobre la lectura se llama El lector común, bueno, el ensayo famoso se llama El lector común, ¿no? Donde ella habla de todas sus tesis sobre la lectura. Y siempre se interpreta como el lector común del lector raso, ¿no? El lector de a pie de calle, ¿no? Pero a mí me interesa también como el lector en común, ¿no? Que esto también podría ser muy podemita, ¿no? En común, ¿sabes? ¿Verdad? Aquí en Barna ya no vamos a hablar de tema, ¿no? Por eso, ¿no? Alcaldesa, ¿no? Pero me interesa también esa cosa de no solo el lector común, sino el lector en común, ¿no? Y como muchas veces hay, y aquí está la idea del plagio y del compartir ideas, etcétera, ¿no? Es decir, como muchas veces tenemos ideas que están en ese todavía no del pensamiento,
pero es que a lo mejor es que no son ideas para nosotros, es que son para que las desarrollen otros. Claro, claro, claro. Y esto es lo que a mí me gusta de mi trabajo como editora, que estoy constantemente trabajando ideas que todavía no son, o sea, que todavía están en el no del pensamiento, pero que a base de hablarlas con otra gente creativa acaban convirtiéndose en algo. Y no tiene que, pues, por qué ser tuyo, a lo mejor es de otra persona, ¿no? Y eso me gusta, es lo que más me gusta de mi trabajo como lectora y como editora, ¿no? Ese trabajar unas ideas que no existen aún, que no han sido desarrolladas, y tener, creo que la palabra es la generosidad también, ¿no? De cedérselas a otro. Claro, joder, porque sí, vivimos sí. en un mundo muy competitivo y tú que estás estudiando pues en la academia y tal, es todo ultra competitivo. Es horrible, es horrible. Pero es que las ideas al final no le pertenecen a uno, ¿no? Sino que le pertenecen a un grupo, y vuelvo a citar otra vez siempre a Hilda Doolittle, ¿no? No hay gran periodo artístico sin grandes amantes, para mí no hay gran creación sin grandes amigos. Y aquí viene mi amiga. Para un momento. Me sentí súper aquí presionado, me sentí súper intimidado, ¿eh? No pasa nada, solo te voy a poner una crítica en Foursquare. Eso ya no existe. Foursquare no existe ya. Perdón. Vale, bueno, ha habido otra pequeña interrupción, pero no pasa nada, vale, vamos a decir. Ahora tenemos público. Sí, estamos aquí un poco. Entonces vamos a hacer ver. Va a coger un tono más serio, espero, o no, me da igual. Entonces, la cosa es. Vale, hay dos cosas, dos citas que con esto ya cerramos. Vale. Una de ellas, que hay un momento donde hay una idea. Mucho porque llevamos toda la entrevista hablando precisamente de la lectura en común, de la red, de compartir la lectura, pero hay un momento donde dices aquello que los libros unen también pueden separarlo. Anota esto en su cuaderno. Todo lo que leí por amor lo acabaré pagando. Susurra para sus adentros. Está enfadada. Que creo que conecta precisamente con el miedo, con la red. Entonces, también tiene una herramienta destructiva. Sí. Sí, esa frase además la soñé. O sea, no era exactamente así. Soñé todo lo que hice por amor lo acabaré pagando. Y me levanté y lo escribí y me obsesionó, y entonces la tuve que meter en el libro necesariamente, porque digo, es que esta frase me llevo persiguiendo desde el sueño, ¿no? De la noche anterior, entonces tiene que convertirse en libro, ¿no? Pero sí, me parece que muchas veces también utilizamos las lecturas para justificar nuestras acciones. Es decir, por ejemplo, volviendo a temas personales, ¿no? Con toda mi concepción sobre el deseo y sobre el amor y la literatura, de repente me di cuenta de que yo estaba utilizando esa literatura sobre el deseo para justificar que yo me estaba desenamorando de una persona y enamorándome de otra, ¿no? Y entonces o sea, yo no me basaba tanto en mis pensamientos, en mis sentimientos, en mi propia vida o en mi propia realidad, como en lo que yo estaba leyendo, ¿no? Y sí, eso es un poco... viene un poco de ahí eso, ¿no? De cómo a veces utilizamos eso, la lectura, para justificar nuestros actos. Y esto es lo que dice Ricardo Piglia, que es esa lectura fascista, lo llama él, ¿no? Lectura asesina, bueno, sí, como... lectura asesina creo que... Lectura asesina, fascista, para mí es una lectura un poco nazi también, ¿no? Esta cosa como yo tengo esta idea, no voy a salir, es todo lo contrario de lo que decíamos antes, de leer para cambiar de idea. O sea, yo tengo esta idea, mi idea se impone por encima de todo, y voy a leer para alimentar mi idea y para que esa idea justifique mis actos, ¿no? Entonces, eso puede ser también uno de los peligros de la lectura, ¿no? Leer solo para confirmar la idea que tú tienes del mundo. Sí, no entras en esta tunnel vision, no parece una expresión así un poco fea, pero... Claro, pero yo creo que incluso dentro de este paradigma, incluso, al final no creo que haya como una bibliografía súper homogénea de un tema. O sea, que incluso dentro de esta propia capficament, no sé cómo decirlo en castellano, ser cabezón, creo que dentro incluso de estos propios autores o autoras que entras en bucle, creo que desde ellos mismos puede salir. En el sentido de que no creo que haya una homogeneación pura, ¿no? Y incluso leyendo, pues, por ejemplo, del propio deseo, te vas a encontrar con de repente una frase en un libro que estás buscando para autojustificarte, que te va a dar un sopapo espectacular. Sí, pero bueno, alguien tóxico va a utilizar esa frase que se sale de su tal para contrariarla, o para llevarla a su terreno, o para cambiarle el sentido a esa propia frase, no sé. O sea, creo que realmente uno de estos lectores
nazis de los que hablaba Sí. Biblia puede hacer lo que quiera con el sentido del texto. Está diciendo que no, Alicia Valdés. Entonces, Claro, habláis de un lector consciente, o sea, os olvidáis del inconsciente. En realidad, siempre que lees algo, te está afectando de una manera a nivel inconsciente. Ya. Aunque tú no veas, o sea, estés hablando de un lector nazi, pero un lector nazi que sabe que es nazi. Claro, Es decir, no es nazi probablemente, ¿no? O será nazi de otra manera. Pero la cosa es que al final, yo lo hablo mucho en análisis. Acércate, no. No. Yo lo hablo mucho en análisis, es hasta qué punto muchas de las cosas que vivo no están siendo captadas a través de algo que o sea, un libro al final puede llegar a ser un panóptico para ti en determinado momento de tu vida, ¿no? De determinada manera. Entonces hablar en estos términos también es hablar de un lector consciente, claro, y de olvidar todo lo que tiene, ¿no? El inconsciente en el lugar de la lectura. Sí, no, pero yo lo digo en el sentido de ¿ves? Gameplay, bienvenido. ¿Hay lectores nazis o no? Es la lectura. abrimos melón. Abrimos Pero no hay nazis que leen. Claro, Un montón, es una pasada, yo me lo paso pipa, pero... No, pero me refiero a que, y esto lo hemos hablado con esta gente retorcida, ¿no? Que pilla tu argumento en el que tú le estás diciendo algo y le da la vuelta para tener siempre la razón, ¿no? A eso es a lo que yo me refiero, ¿no? Que hay lectores que tienen una idea de la literatura o de la vida o de lo que sea, de cualquier tema específico, y que toda la bibliografía que consumen es para darse a sí mismos la razón. Lector narcisista. Narcisistas, por supuesto. Narcisistas. Narcisistas. Sigamos, por favor. Vale, entonces ya, con esto cerramos, que creo que es un momento... Bueno, ostras, qué desastre. Que yo creo que es uno de los momentos como más bellos del libro, que me recordó mucho al estilo que usas en Caliente, que es como frase, salto, frase, salto, frase, salto, frase, salto, que creo que, bueno, está muy bien porque le da como mucho ritmo y mucha cadencia al libro, que es algo que, bueno, en Terminal de Derrota está para mí a tope. Y es básicamente, hay un momento súper bello, creo que es bonito para cerrar la lectura, que describes este momento de ascensión o de... para mí es un momento de místico total con la trascendencia, ¿no? Que dices así: la luz del salón de Somática es perfecta. Como vive en un quinto piso, parece que el cielo se haya colado en el cuarto. Aire, silencio, luz. En vez de leer, flota. Somática en trance. Cada palabra que lee es droga. Mira con atención el papel. Quiere que la voz de James Joyce la eleve. Conversión. Como contexto, aquí estás describiendo la lectura absolutamente de locura de leerte el Ulises en 3 días. Sí. Y estás describiendo básicamente un momento, creo que es el capítulo 8 sobre Shakespeare, donde... Bueno, entonces explicamos un poco este momento como de ascensión o de trance total. Claro, esto, si lo hablábamos antes, ¿no? Si nos dejamos llevar completamente por el libro, dejamos de ser nosotros mismos y ahí es donde morimos como lectores, ¿no? Esta es la teoría esta de la muerte del lector, ¿no? Que sobrevuela un poco todo el libro, ¿no? Esa cosa en la que tú te fías tanto, ¿no? Te sometes tanto al texto que al final tú como persona sientes que desapareces, que estás muriendo y que solo formas parte, o sea, y que solo se te está cayendo todo, madre mía. La gravedad y la gracia. La gravedad totalmente. Sí. Y la desgracia, más bien, porque bueno. Pero eso, ¿no? Como que, ¿ves? Esto me ha pasado leyendo a Simone Weil, ahora que la citamos entre risas. Me ha pasado eso, ¿no? Hay autores que te envuelven tanto no solo con la historia ni con las ideas, sino también con el lenguaje que utilizan, ¿no? Y entonces yo lo que quería dejar claro, ¿no? De esta lectura, que al final es lo que dice Borges, lo hemos comentado antes, ¿no? Lo que dice Borges sobre la lectura del Ulises, ¿no? Que es un libro que no entiendes, pero que te dejas llevar por él. Que no entiendes hasta que no lo estudias, pero que hay un paso previo que es dejarte absorber completamente por los designios que te está marcando el autor, ¿no? Y para mí esto tiene que ver con, tú has mencionado Ternura y Derrota, tiene que ver también con esa idea del sometimiento y también le llamo lectura BDSM, ¿no? En algún momento, ¿no? Esta cosa de me voy a dejar llevar, y esto lo decía una amiga nuestra, Eliana Khan, que ella es agente en Estados Unidos, decía que muchas veces cuando tiene que hablar de cierta concepción de la sexualidad y demás, con sus alumnas, y que ellas se niegan a leer al escritor macho, que antes lo comentábamos también, ¿no? Esta negativa, ¿no? A leer al enemigo, ella dice, bueno, es que
yo también me tomo la literatura como una especie de sometimiento, ¿no? Como uno puede someterse en los juegos, en los roles sexuales que asume, pues uno también se somete como lector. Y en este caso, pues aparece esa lectura, esa lectora somática que se deja llevar completamente por el texto y que no es sino dejándose llevar como ella además se santifica. Es decir, es a través del trabajo del más duro y más jodido de la lectura, es a través de ese BDSM lector, como además ella se vuelve santa, ¿no? Se vuelve como nuestra amiga. Sí, como la que está aquí presente. Exacto, ¿no? Es a través de lo más jodido y de lo más difícil, del acto más difícil, como al final acabas viendo una luz muy cálida y muy cándida. Pero esto pasa un poco, claro, es que ahora has leído Terreno y Derrota y, claro, hay una idea de ese, bueno, de esa obra de teatro, vamos a decir, que en todo el tema del BDSM, del sometimiento, del dejarte llevar, pero todo esto, al final, yo acabé sacando en conclusión que todo esto se permite porque hay un cerco. Claro. O sea, hay un espacio que puede ser la luz de tu puto piso. Exacto, que eso sí. puede ser tu propio cerco, por decir algo, no sé. Para mí hay un cerco en el libro que son las tapas, que lo puedes Sí, cerrar, ¿no? ya está así, y lo sigue tiras aquí. volando. En algún momento Sí. he hecho esas cosas, ¿no? Pero sigue aquí, es cierto que sigue aquí porque las ideas se han instalado en tu cabeza, ¿no? Y la imagen que has leído y la escena que has leído se ha instalado en tu cabeza, pero el cerco es esa lectura y el cerco es la gente con la que compartes esa lectura. En el diario de la lectura excesiva y jodidísima del Ulises de James Joyce, hablo de cómo si yo no hubiese quedado con, o sea, si ese personaje no hubiese quedado con su amiga Histeria y si no hubiese llamado a su amante filósofo para hablar y compartir las ideas, a lo mejor esa lectura le hubiese hecho mucho más daño del que realmente al final le hizo, ¿no? Y acabó siendo algo que se convierte en algo más tangible y en algo compartible, que al final acaba siendo un diario de lectura que se publica en el libro y que compartes con el resto de la gente, ¿no? Pero si no existiera esa lectura compartida, todo lo demás para mí no tendría sentido. Perfecto, pues lo tenemos. Así que bueno, si habéis llegado hasta aquí, pues bueno, ahora os queda el apéndice. Exacto. Ahora os queda el apéndice. Y nada, pues nada, un besazo. Ven a saludar a Alicia. Perdón. Bueno, pues ella ha sido la voz en off, ¿vale? Que quede patente, ha sido la voz en off. Siempre. Así que nada, ya tenemos miniatura. Un besazo y pues nada, nos vemos. Chao, chao. Te puedes reconocer, no te quieres reconocer en ellos, ¿no? Yo no quiero ser Dolores Hayes, yo no quiero ser Monel, yo no quiero ser ninguna de esas niñas de la literatura, ¿no? Y yo creo que un poco mi relación con la lectura también se ha forjado en eso, ¿no? En el reconocimiento y en el intentar no reconocerme en aquello que leo y al final te acabas reconociendo en cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, estos días yo estaba leyendo, que además fue su aniversario, del aniversario de su nacimiento hace poco, de Alejandra Pizarnik, y de repente recuerdo hablar por teléfono con mi amiga Alicia o con Ernesto y sentirme en una depresión, pero una depresión rarísima que para mí venía solo de que yo había estado leyendo sus diarios. Claro, es única exclusivamente claro, eso. entonces yo de repente había tomado absolutamente la posición y el mood, como decimos ahora, o lo que sea, ¿no? El mood pizarniano, ¿no? Y de repente yo estaba mi gato metiéndose en la mochila de Leo, ahora mismo. Pero bueno, ¿no? Yo de repente estaba en ese estado mental que gracias a Dios que yo tengo gente con la que hablar y que me doy cuenta de que puedo salir de ahí, salgo, ¿no? Pero me afecta mucho lo que leo precisamente por eso, ¿no? Porque me acabo reconociendo, ¿no? Esto, el teórico de la literatura, el Maxime Desput, a quien el autor de Elogio del mal lector, habla mucho de ello también, ¿no? En su obra, de esta cosa de que a veces, de que todos somos malos lectores por algún motivo o por otro, y que hay un tipo de mal lector que es precisamente el que se apropia de lo que está leyendo, pero no conscientemente, no para poseer lo que estoy leyendo, sino que al revés, lo que estoy leyendo me posee a mí, ¿no? Y esto es algo con lo que tengo que convivir y que sé que me afecta y que sé que me pasa sobre todo con la narrativa, no tanto con el ensayo, no tanto con la poesía, porque yo creo que me dejo llevar por otros estímulos ahí, pero cuando estoy leyendo una novela me cuesta mucho, una novela buena además, Sí, claro. me cuesta mucho distanciarme de los personajes, ¿no?
Sí, esto de la... Y tiene un punto de... Bueno, lo que dices tú, tiene un punto muy peligroso, porque además a mí me pasa sobre todo con las dos novelas que más me ha pasado que se me ha ido completamente a la castaña, es con, bueno, el libro de Digno de Ser Humano, que lo he recomendado aquí hasta la saciedad, de Osamu Dazai. Yo lo leí por ti. Y el último de, bueno, y de Holdering, que lo leí hace poco, del Hyperion, ¿no? Yo, con Holdering me pasa mucho que entro como en un estado y digo, coño, de repente me apetece arruinarme la vida, irme a una torre y volverme loco. Y dices, claro, a ver, pero esto no está bien, porque claro, yo no, cuando voy a la universidad no disfruto, o sea, estoy yo, digo, me suda todo, voy a arruinarme la vida, ¿no? Sí, no, esto, claro, yo empiezo el libro con El mar. Sí. Bueno, realmente, si nos vamos muy para atrás, la primera gran novela que todos consideramos la primera gran novela de la historia, Don Quijote de la Mancha, va de eso. Va de volverse loco con los libros. Va de querer ser como los personajes de los libros y no poder serlo, porque es ficción, al fin y al cabo, ¿no? Decimos que muchas veces la literatura es un reflejo de la realidad, pero no, la literatura crea otras realidades. Y entonces, de repente, ¿qué hacemos nosotros desde la realidad queriendo imitar las realidades ficticias de las ficciones, ¿no? En la ficción todo el mundo puede divorciarse y al día siguiente estar súper bien. Sí. O puede divorciarse y al día siguiente suicidarse. Son personajes de ficción. Sus muertes nos importan. O sea, que un personaje de ficción se tire por el balcón no es tan grave como que yo ahora mismo me tire por el balcón. No hay un duelo, nada es grave y todo es grave. Pero no va a haber un duelo de gente en su propia vida. Sí. Bueno, no sé, la cosa es que sí, ¿no? Que leyendo El mar, cuando empecé a escribir este libro, pues me daba cuenta de eso, ¿no? De que de repente, si el tipo estaba bebiendo vino, yo me quería levantar y abrirme una botella de vino. Sí. Y de hecho creo que es un libro que a lo mejor no he entendido del todo porque lo he leído absolutamente borracha. Que queda todo rato ahí, claro. Claro, pero porque también me llevaba a un estado de ebriedad ese texto, ¿no? Claro. O por ejemplo, él escribía su diario, pues recuerdo que mientras yo estaba leyendo ese libro a mí me daban ganas de escribir un diario. Y el tipo hablaba de sus amantes, entonces lo cuento en Leer Mata, ¿no? Yo salía a la calle, que además estaba sola, me había ido a Almería para estar 15 días yo sola escribiendo y yo quería enamorarme de todo el mundo que pasaba alrededor, ¿no? Que no me gustaran, ¿no? Y me recuerdo a mí misma pensando, qué desgraciada soy, no amo a nadie y nadie me ama. Y cuando era mentira, tengo una red de amor muy hermosa a mi alrededor y tengo una pareja increíble, pero era como esa sensación de soy el personaje de este libro, soy desgraciada en el amor y en la vida y solo me queda leer, escribir y beber, ¿no? De repente ponerse un poco bodeleriana, ¿no? En ese sentido. Sí. Entonces, vale, siguiente pregunta, a ver, que tengo aquí apuntado, esto es un poco caótico, pero... Voy a pedir más fueguito. Sí, coge. Todo el rato. Sí, hay una... De hecho, hay una... Creo que es una nota de página, sí, correcto, del que citas, de hecho, creo que el propio diario del protagonista del Mar. Sí. Donde es básicamente... la primera nota a pie, de hecho, sí, del libro. Donde hablas de la escritura como actualizar tu propio relato vital, ¿no? Entonces, te quería preguntar si eso también, la propia lectura ejerce también este rol de actualizar el propio relato. Es decir, yo estoy leyendo, ¿no? Y leo una cosa que quizás me reflejo, pero en un yo del pasado y por lo tanto mi relato vital se altera a través de esa propia lectura. No sé si crees que tiene también esta dimensión o no es tan potente como la propia escritura. Yo creo que sí, o sea... a veces leemos algo en lo que nos sentimos reflejados y nos damos cuenta de lo tontos que hemos sido o de lo listos que hemos sido, ¿no? Porque no hemos caído en el error de ese personaje, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, cuando leí Madame Bovary, que el personaje de Emma me parecía demencialmente estúpido. Como persona casada y con... yo sigo casada, todavía no me he tramitado los papeles del divorcio, pero como persona casada que ha tenido otras historias de amor, su manera de asumir el amor me parecía demencial y me parecía estúpida y su manera de hablar de los celos y del deseo me parecía... me daba vergüenza ajena. Hostia, ya, esto pasa. Y entonces, en un momento dado, incluso me sentí orgullosa de yo tener muchas más herramientas para vivir el amor de las que tenía ese personaje. O sea, y esto yo creo que tiene que ver sí, total. ¿no? Esta cosa de menos mal que no soy este personaje, eso también pasa, ¿no? Hay algunos a los que quieres imitar, no sabes muy bien por qué, y hay otros de los que dices, ostras, menos mal que yo no he llegado a ese límite. Vale.
Perfecto. Entonces, Bueno, soy un horror encendiendo y apagando. bueno, sí, estoy todo el rato encendiendo, no pasa nada. Hay un... Ahí, ¿dónde está? Sí. Hay un momento donde, bueno, pues, durante la... Sí, voy a preguntarte una cosa, entonces lo relaciono con esta pregunta. Utilizas en el libro, vamos a decir ensayo, Sí. vamos a decir ensayo, para, de manera narrativa, las arquetipos. Y bueno, por decirlo más, es que yo estaba buscando la palabra y creo que lo mejor eran arquetipos, o porque máscaras no creo que sean los arquetipos, ¿no? En vez de, pues, la lectora bulímica, la lectora amorosa, la lectora cachonda, somática, hay bastantes usos, ¿no? Entonces, te quería preguntar... Me encanta la lectora cachonda. La lectora cachonda... No, ¿qué dice? En vez de cachonda, ¿qué dice? No, es que no, es como una... Es como un neo... En plan, no es... Sí, o sea, no lo llego a desarrollar, pero... Pero sí. Y de pero, hecho... pero me gusta como título para mi La biografía. lectora cachonda. Y las personajes, o sea, que salen... Ah, sí, ya sé dónde Tienen es. todas arquetipos, o sea, tienen todas, nadie es tal nombre y apellido, todo el mundo es la lectora tal, el lector tal, la persona no sé cuál. La lectora histérica. Sí, correcto. Sí. Entonces te quería preguntar el porqué del uso de estos arquetipos y este distanciamiento en tercera persona para contar el relato. A ver, la tercera persona... Son dos cosas, yo creo. La tercera persona también es como una cosa experimental, es decir, yo he escrito había escrito dos ensayos hasta la fecha, Caliente y El coloquio de las perras, donde es un yo muy periodístico y es un yo al fin y al cabo. Ajá. Y aquí me gustaba la idea también de desdoblarme un poco y de escribir sobre una mujer que lee que soy yo y que no soy yo en el libro, ¿no? Claro. Y está todo... El libro no sé en cuánto tiempo ocurre, ¿no? Son como unos 6 meses más o menos, ¿no? Lo que en el tiempo en el que ocurre esa historia, ¿no? Y me apetecía también, claro, yo estoy escribiendo mi segunda novela, y entonces estoy empapada en la ficción también, ¿no? Entonces me gustaba la idea de escribir un relato, o sea, un relato de ficción que en realidad fuera un ensayo. Sí, es que ese es el rollo del libro. Exacto, por eso te pregunto, un ensayo, porque es un ensayo realmente, pero... Y luego también me di cuenta, y esto me gustó, de que muchas veces había escritores que hablaban de sí mismos como lectores en tercera persona. Esto lo hacía Alan Pauls, ¿no? En su libro sobre la lectura, y me gustaba porque eso también creaba como una especie de diferencia entre yo escritor, yo lector, ¿no? Claro. Y ese distanciamiento también me molaba, ¿no? Que yo como escritora pudiera hablar de una tipa que en realidad soy yo pero que no soy yo, y hablar de ella en tercera persona, ¿no? Y además utilizando estos arquetipos, estas máscaras, estas definiciones, de que no somos siempre el mismo tipo de persona, no somos siempre el mismo tipo de lector. Lo hemos dicho antes, ¿no? Nos encanta mirar nuestras marcas de que subrayamos hace 10 años o el año pasado o hace 2 meses y no nos reconocemos muchas veces en eso o nos reconocemos muchísimo más que antes, ¿no? Y entonces me gustaba crear estas dimensiones, ¿no? Dentro de una misma lectora hay muchos tipos de lectora. Y me gustaba también reconocer a la gente de la que yo estaba hablando y a la gente que aparece ahí mencionada, que muchas veces es una gente muy ficcional también y muy inventada, y les daba nombres, no porque quisiera ocultar su identidad, yo nunca oculto la identidad. O sea, quien ve que el amante filósofo, pues va a decir Ernesto Castro, obviamente. Quien ve la lacaniana histeria, pues saben que es Alicia Valdés, ¿sabes? Es decir, no hace falta tener claro, o sea, pero al mismo tiempo también crear esta distancia con los personajes reales, ¿no? Yo que he practicado mucho la autoficción y yo que siempre escribo desde el yo, me gustaba también ponerles esos disfraces, disfrazar así a mis personajes favoritos en la vida y en la ficción, ¿no? Y esto de darles nombres de lector me gustaba precisamente porque bueno, creo que eso, ¿no? Que una cuando lee también se dibuja a sí misma de una manera, ¿no? Y me obsesionó mucho un texto de, creo que es Ángeles Caso, sobre Virginia Woolf, que la llamaba la lectora insumisa. Y yo no estoy tan de acuerdo con que Virginia Woolf fuera una lectora insumisa, en todo caso era una escritora insumisa, ¿no? Como lectora me parece que era muy tradicional en muchos aspectos, ¿no? Para mí es una lectora mucho más conservadora de lo que yo pensaba que era, ¿no? Entonces me gustaba, ¿no? Esa manera de cómo, qué título nos pondríamos. ¿Tú qué tipo de lector serías? Yo... Wow, esta es buena, te diría que seguramente lector obsesivo.
por decir algo, no sé, Ya. porque hay un concepto que precisamente sale, que es el concepto de Batania, que yo me he dado cuenta que, a través del libro me he dado cuenta que funciona mucho así. O sea, esto me lo comentaste Sí. y Ernesto un día y no le había dado muchas vueltas. El otro día le estaba dando vueltas y me he dado cuenta que siempre que estoy mal es porque no tengo un Batania. Claro. O sea, que para la gente que lo sepa, el Batania aparece en el libro, es el concepto de obsesionarte por un autor que puede ser irrelevante o no. O por un tema. O por un tema, o sea, te dices, vale, esto, ¿no? Sí. Entonces, a mí me ha pasado un montón que cuando me da uno de estos, mi vida tiene sentido, ¿no? Exacto, Porque sí. me inmerso en una temática, yo qué sé, la mística española, Claro. pa. Claro, podríamos decir que tu Batania es María Zambrano. Exacto. Sí, exacto. Sí. Y entonces, como que te otorga un sentido Sí. brutal. Sí, y además, cada vez que yo doy muchos talleres, yo no doy talleres de escritura porque ni me atrevo y me parece que ya hay muchos y hay gente que los hace muy bien, pero sí me Ujú. gustan los talleres de lectura, Ujú. precisamente eso, ¿no? Para ayudar, bueno, mi Patreon es eso, ¿no? Es taller de lectura todo el Sí. rato, para ayudar también a la gente como a crear su propia bibliografía, ordenar sus obsesiones, porque una obsesión mal ordenada puede ser fatal, ¿no? Sí, Puedes es un pasarte, desastre. puedes tambalearte y tirarte al mar con el libro, ¿no? Sí. Pero una obsesión bien llevada puede ser muy fructífera, ¿no? Como por ejemplo, pues este año, el año Joyce, ¿no? Nos ha dado ahí por Joyce y yo creo que han salido cosas bien salidas, ¿no? De ese Batania, ¿no? Pero me gusta mucho cada vez que empiezo un taller preguntarle a la gente cómo lee y qué tipo de lector o lectora se consideran que son, porque yo creo que a partir de esa reflexión también podemos desarrollar nuestro trabajo como autores incluso. Perfecto, genial. Entonces, vale, te quería preguntar por el tema de... hay un momento donde te preguntas que realmente dice así, bueno, voy a leer el fragmento, dice así. ¿De qué sirve leer si no nos acordamos de lo que hemos leído? ¿De qué sirve leer si no estudiamos? ¿De qué sirve leer si no somos precisos, atentos y ordenados? Él se considera un estudioso, bulímica se considera una aventurera. Vale, entonces aquí la cosa de esto es un terror absoluto que yo tengo de, pequeño de esto. Yo me estoy releyendo Temor y Temblor de Kierkegaard y digo, ¿cómo puede ser que me he olvidado esto? ¿No? O sea, de fragmentos que creo que son absolutamente brillantes, de cómo puede ser que... Porque estoy seguro de cuando estaba leyendo yo ese libro, en ese momento estaba diciendo, esto es espectacular y de esto no me puedo olvidar, ¿no? Entonces, claro, ¿qué puñetero sentido? Para mí que yo enfoco la lectura como un estudio también. Yo no enfoco yo para disfrutar de una lectura me cuesta mucho coger un libro porque sí. ¿No? Es mi enfoque, yo tengo un enfoque estudioso, ¿no? Pero te quería preguntar realmente, porque en el libro no acabas lo dejas por ahí la bomba suelta y sigues hablando precisamente de la lectura amorosa, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene realmente leer si no nos vamos a acordar de lo leído? Ya. Bueno, ahí está la relectura, que es la defensa de Nabokov, ¿no? De que un gran lector es un gran relector también, ¿no? O Virginia Woolf, ¿no? Releer es volver a los momentos más felices de la vida de un lector. Entonces, mira, justo el otro día, yo siempre he sido muy anti-Borges. ¡Hostias! Te va a caer aquí una espectacular. Porque hay fanáticos, ¿eh? Con Borges la gente está obsesionada. Es una barbaridad eso. Yo no sé por qué, o sea, bueno, sí, lo sé, también un poco por posicionarme en plan mal. O sea, realmente Borges nunca lo he leído a conciencia y nunca lo he leído pensando en que iba a disfrutarlo. Siempre me parecía, además lo digo por ahí en alguna nota de estas, hablando de los estudiantes de literatura, ¿no? De gente que endiosa algo y entonces tú como... yo que nunca estudio literatura realmente, yo estudié periodismo y ni siquiera acabé la carrera, como no estudiosa en general, como bachiller, como... autodidacta, ¿no? Como autodidacta feroz. Lector autodidacta, claro. Nunca he sabido disfrutar a Borges, en parte porque a mi alrededor todo el mundo que lo leía me parecía un puto pedante, ¿no? Es que, bueno, Y en el instituto, que pues eso, yo salía con chicos que estaban en la universidad y no sé qué, y todos leían a Borges y Borges era lo mejor, hasta que había gente así que se llamaba a sí misma Borges, ¿no? Había un chico que se llamaba Borja y se decía llamar a sí mismo Borges. Bueno, en fin, cosas de estas, ¿no? De estudiantes de filología, ¿vale? Perdón por todos los que nos estén viendo. Filosofía pasada. Claro, sí, todos... esta cosa de ponerse de nombre Pepa Pizarnik, Luis Chinaski, no sé quién Borges, ¿vale? O sea, esta movida de somatización realmente absoluta, mal llevada. Sí, mal llevada. Somatización adolescente, por así decirlo, ¿no? Que da lo mismo que sea
pues ser fan de, yo qué sé, de One Direction o de Borges, ¿no? No está lejos, está lejos. Con todo, yo respeto más One Direction que Borges, ¿no? Bueno, da igual. Es broma. La cosa es que ahora que de repente con esta obsesión con James Joyce y con leer lo que otros autores macho han escrito sobre los autores macho que a mí me gustan, incluso si esos autores macho no me gustan, es decir, de repente estoy leyendo pues todos los ensayos literarios de Javier Marías, de Cortázar, del propio Borges, me hizo mucha ilusión encontrarme y me reconcilié con Borges a los 31 años porque de repente el texto más icónico suyo y el texto con el que abre Inquisiciones, creo que se llama el libro, sobre James Joyce, dice básicamente que no lo ha entendido. Ya, Borges, que es como el paradigma del lector, o sea, realmente. Básicamente Borges dice que había hecho una lectura nada sistemática de ese libro, que simplemente se había dejado llevar, que se había dejado llevar por el libro, que no lo había entendido del todo, que había partes que no tal, pero que él como escritor tenía que dar cuenta de que estaba leyendo ese libro, ¿no? De que había leído ese libro. Y pensé, ostras, tío, el hombre al que todo el mundo cita para hablar de literatura, de buena lectura y tal, te está reconociendo en este texto que no sabe muy bien... Que se lo ha leído porque todo el mundo se lo lee ya. Bueno, claro. Y se lo ha leído porque él intuía que ahí había algo que había impresionante. Que sacar, y que al mismo tiempo era una lectura, que él había hecho una lectura desordenada de ese libro, ¿no? Y esto a mí me reconcilió mucho también con mi tipo de lectura no estudiosa, que al fin y al cabo, yo digo que no soy estudiosa, pero coño, sí lo soy. Sí que lo eres. Subrayo, trabajo, pienso textos. A partir de esos textos y al final vivo de ello, ¿no? Porque yo trabajo como editora, es decir, que al final todo ese trabajo ha dado en algo también profesionalizado, ¿no? Es decir, también lo digo en algún momento, ¿no? De broma, lectora super mega profesional, ¿no? Entonces, yo creo que me debato también un poco entre esas dos cosas, ¿no? Entre cómo ser una lectora super mega profesional, pero al mismo tiempo no dejar de ser una lectora cachonda. Claro. No, dice lectora guarrilla. No, dice, es que es cachonda, pero no es palabra cachonda, es cachonda, o sea, es como un juego de palabras. Vale. Es un juego de palabras que ahora mismo no recuerdo, no lo tengo apuntado. Bueno, ya lo leerán en el libro. Sí, exacto. Que bueno, que tú te reivindicas como artista ocular. Sí. Como el de artista ocular y lectora física, incluso, ¿no? Sí. Entonces, hay un momento donde ya, al principio del libro, como que el libro como va evolucionando y llega a un punto donde se pone la cosa un poco más fuerte, quizás, que es ya el momento de la lectura como daño. Que hay precisamente una... Creo que es importante, no sé si es mensaje o carta que envías tú a Ernesto, diría, donde dices algo así como la lectura es autoflagelarse, es daño, es no ser. O sea, se utiliza incluso la palabra literalmente leer es no ser. Entonces, esta dimensión, ¿no? Bueno, en la nota de página de Chesterton, ¿no? De la lectura como locura, ¿no? Lectura como locura, dice. Lectura y locura, ¿no? Sí. Como que realmente el lector que está no siendo es una persona que es un neurótico, diríamos, o una psicótica, ¿no? Una persona que no está en sus cabales. Sí, por eso... Voy a mirar mucho, ¿viste? No, perdón, Yo me cago en la hostia. ¿No hemos grabado nada? No me lo puedo creer. Buah, he grabado 12 minutos. No me lo puedo creer. 12 minutos está bien, ¿no? Sí, 12 de 30. No, hostia puta. Perdón, buah, lo siento. No, ¿dónde nos hemos quedado? Ahora